tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma del Vanguard Room. Estamos en el curso de razonamiento verbal. El día de hoy, o durante toda esta semana, vamos a tocar el tema del plan de redacción, ¿ok? Cómo planificarnos para redactar un texto, ¿no? Y que éste contenga cohesión y sobre todo coherencia o sentido lógico. Hablaremos un poco sobre su estructura, ¿sí? Las partes que conforman un ejercicio de plan de redacción y también sobre los criterios a utilizar para su desarrollo. Bien, vamos a dar inicio, perdón, a nuestra clase de esta semana. Redactar es poner por escrito lo que uno quiere comunicar. Para que exista una eficaz comunicación, se debe hacer buen uso de los signos ortográficos, organizar adecuadamente el texto y emplear un estilo conveniente a las características del ejercicio. En el tema de plan de redacción interesa especialmente la organización del texto, pues todo ello, ya, para que sea comprensible, debe tener una organización y un orden de desarrollo de las ideas. Dicho orden responde a los principios de la lógica y debe cumplir con ciertas cualidades como, por ejemplo, la coherencia, la precisión, la concisión y la claridad. Además, está determinado por el estilo del autor y la finalidad que el emisor, en este caso el autor, se propone al redactar. Por ejemplo, describir un tema, analizar un problema o explicar una situación. Por ejemplo, se propone el siguiente tema y cuatro enunciados. Tenemos un título, el Perú independiente, y tenemos cuatro enunciados que forman parte de el cuerpo en sí. Pueden ser cuatro oraciones o cinco, o cuatro frases o cinco también, ¿no? Dependiendo qué tipo de ejercicio de plan de redacción sea según su estructura. En este pequeño texto podemos observar el desarrollo de un tema con respecto a, con respecto a el Perú independiente. El ejercicio básicamente consiste en darle un orden lógico a cada una de esas oraciones, ¿sí? Tratando de seguir un esquema lógico deductivo generalmente, aunque también se puede utilizar el criterio cronológico, como ya lo hemos visto en años anteriores, o también el criterio de causa-efecto, ¿sí? Como muchas veces hemos trabajado. Vamos a empezar, en primer lugar, con la oración número 1, desembarco de San Martín en Paracas. Luego tenemos la número 3, proclamación de la independencia, ¿sí? En 1821. Luego tenemos el inicio de la campaña de intermedios, ¿sí? Tratando de aplacar esta campaña, las rebeliones que había generalmente en el sur. Y finalmente ya se instala el Congreso Constituyente. Por lo tanto, el orden a establecer en este pequeño texto sería la alternativa A, 1, 3, 4 y 2. De esta manera, ¿sí? Observamos que los cuatro enunciados tienen relación con el título, cuyo orden secuencial, en base al criterio cronológico o histórico, se encuentra en la alternativa A, la que hemos nombrado hace un momento, ¿no? Hay que seguir criterios. El más utilizado para el plan de redacción o lo que utiliza la ciencia es el criterio lógico deductivo, partiendo de una idea general o muy amplia hacia una idea particular. Es lo que comúnmente hacemos. Ahora bien, hablemos de la estructura de este tipo de ejercicios, que ya lo he mostrado, en base a un título, enunciados y alternativas. Cada pregunta de esta sección presenta un tema, ¿sí?
Él encabeza como título y propone 4 o 5 ideas que guardan relación con dicho tema. Además, los textos muestran generalmente 3 partes. Un planteamiento, primero, que hace también las veces de introducción, un desarrollo, segundo, o cuerpo, y una conclusión, llamada así con el sentido de cierre y no de conclusión lógica. Tenemos el planteamiento en primer lugar, ¿ok? En donde se puede observar aspectos como la presentación, ¿no? Una introducción del tema, antecedentes, etimología tal vez, causa u origen y una idea panorámica. Luego tenemos el desarrollo, ¿sí? Siguiendo el esquema lógico deductivo, donde podemos encontrar una definición, características o rasgos principales del tema, una clasificación, tipos, modelos, etcétera, y ejemplos. Y en la conclusión encontramos, por ejemplo, la enseñanza o recomendaciones, aplicación, utilidad o proyectos y soluciones al problema. Este es el esquema que comúnmente utiliza la ciencia para todas sus investigaciones, en base a tres partes muy remarcadas, muy importantes: planteamiento, desarrollo y conclusión. Ahora, como les dije hace un rato, no es el único criterio a utilizar. Hay muchos más, como los que voy a mostrar a continuación. Tenemos en primer lugar el criterio analítico, ¿no? En el cual partimos de una idea general hacia una idea particular. Por ejemplo, aparatos reproductores de música. Hay muchos. Referencias del Discman sobre Wallman. No, vamos partiendo de lo más general hacia lo más particular y terminamos con el Discman Sony, el más solicitado. El criterio cronológico, ¿no? El cual partimos de un hecho más remoto, pasado, hacia un hecho más reciente, presente. Por ejemplo, Kipu incaico para calcular, ¿no? Máquina de calcular, perdón, de Charles Babbage, 1830. Y último modelo, microchip implantado en el cerebro. Partimos de lo más remoto a lo más reciente. El criterio causal. Partimos de una causa hacia uno o varios efectos. Por ejemplo, en el campo se han acumulado una serie de obstáculos que toman imposible el desarrollo rural. Esta situación causa una masiva migración a la ciudad que genera hacinamiento, desempleo y delincuencia. El criterio metodológico o procesal, partiendo de una etapa inicial hacia una etapa final. Por ejemplo, observación de los hechos, planteamiento de una hipótesis, conclusiones de la investigación. El criterio lógico discursivo está caracterizado por la presencia de términos que le dan cohesión y hilación al texto, o sea, la presencia de conectores lógicos, ¿no? Por ejemplo, el vocabulario del infante es escaso. Sin embargo, ahí está el conector, a partir de los años se incrementa considerablemente. Además, otro conector, ¿sí?, de adición, debemos señalar que resulta determinante en la comprensión lectora. Y el criterio de escala de subjetividad, ¿no?, donde partimos de un hecho más discutible a un hecho menos discutible. Por ejemplo, ingresar a la universidad es una obra divina. Constituye solo una capacidad masculina, ejercitación de nuestras aptitudes matemáticas y verbales. Cada uno de estos criterios, ¿no?, vamos a ir utilizándolos en los diferentes ejercicios planteados dentro del tema de plan de redacción. Como he dicho en un principio, el más utilizado es el criterio analítico, o lógico-deductivo. Analítico-deductivo lo mismo, ¿ya? Aunque por ahí tal vez trabajemos el criterio cronológico, ¿ya?, generalmente para hablar sobre hechos históricos o la biografía de un autor o un acontecimiento general. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con ese primer ejercicio, ¿sí?, para que puedas captar y entender un poco más sobre los criterios a utilizar. Ordena correctamente las oraciones de cada ejercicio. Hablamos del individualismo, ¿ok? El individualismo, tienes la primera oración, dice: carácter insostenible del individualismo al negar la realidad de las relaciones sociales. Luego dice: 1000 representantes del individualismo. Luego dice:
concepción de los filósofos sociales respecto del individualismo. Y la 4 dice evaluación de los pros y contras del individualismo. ¿Ok? Aquí utilizaremos el criterio lógico deductivo. Ahora bien, en el texto básicamente se explica el significado del individualismo según los filósofos sociales y el fundamento de su carácter insostenible al negar la realidad de las relaciones sociales. Claro, una persona individualista no se socializa con los demás, ¿no? Comenzamos el plan, ¿sí?, de redacción estableciendo las concepciones sobre el individualismo según los filósofos sociales. Número 3. A continuación, complementamos mencionando un representante del individualismo. El número 2, con Mill. Luego, de manera general, las ventajas y desventajas. El número 4. Finalizamos precisando su gran error de negar la existencia de las relaciones sociales. El número 1. Por lo tanto, nuestra respuesta será la alternativa de 3, 2, 4, 1. De esta manera, utilizando el criterio lógico deductivo, ¿sí?, y además el criterio cronológico, hemos encontrado un orden adecuado para cada una de las oraciones, estableciendo nuestro plan de redacción. ¿Ok? Lo que buscamos, la finalidad del ejercicio, es la construcción de un texto, ¿sí?, de manera cohesionada. ¿No? Cuando hablamos de cohesión, hablamos de que cada uno de sus elementos estén en el lugar indicado, ¿sí?, cumpliendo su función determinada, y esto ya va a producir finalmente una coherencia, un sentido lógico, un fácil entendimiento del mismo. Y no va a haber discusión con el hecho de poder comprender el tema, porque de eso se trata, de realizar eh, un buen ordenamiento para que se pueda comprender claramente lo que quiere decir el autor con estos pequeños textos. Bien, a continuación, otros ejercicios más que iremos desarrollando a lo largo de estos 2 días, miércoles y jueves, que desarrollaremos las clases de razonamiento verbal. Recordar con la utilización de los criterios, el analítico, ¿ok?, partiendo de una idea general, como dije, hacia una idea particular, o lógico deductivo, el criterio cronológico, que es muy usado también, pues aquí podemos utilizarlo generalmente para hablar sobre algún personaje famoso, algún autor de alguna obra, algún inventor, en cuanto a el desarrollo de eh, hechos que marcaron su vida, aunque también se puede utilizar para señalar secuencia de ideas a lo largo de un espacio y tiempo determinado, ¿no?, un hecho histórico. El criterio causal, partiendo de una causa hacia efectos o consecuencias. El criterio metodológico o procesal, partiendo de una etapa inicial hacia una etapa final, aunque esto también podríamos relacionarlo, ¿sí?, con el criterio cronológico. Tiene mucha semejanza. El criterio lógico discursivo, ¿ya?, también muy utilizado generalmente para ensayos, ¿sí?, en donde podemos, creo yo, desarrollar con mayor facilidad el ejercicio porque van a aparecer conectores y es muy importante tomar en cuenta el uso de conectores porque estos nos van a ayudar a poder cohesionar un enunciado con otro. Es muy recomendable la utilización de conectores en este tipo de ejercicios. Y el criterio de escala de subjetividad, ¿ok?, que también es muy utilizado. Bien, estaremos utilizando estos, estos criterios en cada uno de estos ejercicios que iremos desarrollando durante esta semana en nuestras clases en vivo, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. No te olvides de revisar el material que tenemos en la plataforma, eh, ver el video, darle me gusta y entrar
con una idea con respecto al tema que se va a desarrollar durante estos días, ¿ok? Hasta la próxima semana, cuídense mucho, ¿sí? Bye bye.